Hola, muy buenas, bienvenidos a la Casa del Mago. Yo soy Myth y vamos a hablar hoy sobre tipografía. Vamos a empezar. Bueno, este es un buscador interesante, se llama Wayback Machine. Permite ver cómo eran las webs hace mucho tiempo y como podéis ver, esta es la página del Marca, un diario deportivo de España. Y bueno, podéis ver que el diseño es bastante anticuado, feo y está basado en tablas. De hecho, si vemos el código fuente, por aquí, ¿veis? Están las tablas, los TR. Bueno, no voy a entrar en detalle, pero esto es bastante arcaico, esto ya no se hace. Y bueno, sí empezaron las webs con tablas, ¿no? Y claro, las tablas están enfocadas para organizar los datos en filas, en columnas, de una forma, pues, como estamos viendo, bastante cuadriculada. Entonces eso tuvo una evolución, luego llegaron los div, las capas, y bueno, no voy a entrar en eso ahora mismo. Digamos que fue evolucionando el diseño web y ahora una tendencia bastante usual, bastante conocida, es el minimalismo. Pues hay, bueno, muchas webs por ahí, te explican las bases, aunque bueno, un poco se entiende por la propia palabra, ¿no? Esa frase de menos es más, lo que no haga falta, pues se quita. Son diseños limpios, diseños claros, podéis ver el ejemplo, todo clarito, normalmente el blanco suele ayudar mucho. ¿Veis? Todo muy clarito. Y... ¿veis? Otro ejemplo. Ya digo, hay muchas webs que explican cómo funciona el minimalismo, pero la base es esa, poner lo mínimo posible. ¿Veis esto ya es casi demasiado, ¿no? O sea, no hay nada. Bueno, pues estamos viviendo un auge, bueno, un auge no, ya comenzó el minimalismo hace bastante tiempo, está bastante asentado, muchas webs se hacen basándose en eso, en el minimalismo. Y por ejemplo ahora se está poniendo un poco más de moda lo que es lo que se conoce como el flat design, lo que es el diseño usando bloques de color. Eso por ejemplo, bueno, en desarrollo web hay un artículo que hice yo explicando un poquito el uso de los bloques de color, viene del mundo de la moda, pero bueno, aquí está un poquito más detallado, en desarrolloweb.com podéis verlo. Y en fin, se basa un poquito en lo mismo, se combina con el minimalismo, como digo, y pues la idea es esa, ser muy atractivo con cosas muy sencillas, o sea, bloques de color y un texto y es que eso entra por los ojos, ¿vale? Windows 8, por ejemplo, lo está usando ahora mismo. Si habéis visto por ahí el menú de Windows 8, pues un poco es esa esencia también, ¿no? Entonces, claro, estamos en el diseño web en una tendencia de mucho minimalismo, de flat design, queremos lo mínimo, lo que traiga el momento, lo fácil. De hecho, por ejemplo, Apple, pues suele usarlo, ¿no? O sea, lo bonito, lo que atrae. Tú ves el iPhone y ves los iconos un poquito curvos, que creo que hasta tiene, no sé si o para la patente o está pendiente de patente, el uso de las curvas o algo así. Bueno, lo simple atrae, lo simple y bonito atrae muchísimo. Y está ahora en el momento, ¿no? Está ahora en el momento. Entonces, pues en este momento la tipografía cobra una especial importancia. Las tipografías son, para que se me entienda, yo tampoco soy un experto tipográfico, pero digamos es la habilidad de colocar un tipo de fuente de letra adecuado con respecto al contexto que queremos que tenga la web. Bueno, la tipografía, en realidad, estoy hablando ahora de la web, pero viene evidentemente del mundo de la imprenta, del mundo de los libros, ¿de acuerdo? Según la tipografía que se coloque, que se use, un texto va a ser más legible o menos legible. Más esfuerzo tiene que hacer el cerebro o menos esfuerzo, eso ahora veremos algunos detalles más. Por ejemplo, una de las tipografías más conocidas dentro del mundo de la tipografía, quien no sepa de tipografía pues no lo conocerá, es la helvética, que aunque no lo sepáis suele usarse mucho en anuncios, en carteles, en revistas, es muy usada. Apple, por ejemplo, hace poco creo que cambió tenía un tipo de helvética, creo que se llama Neo Helvética o algo así,
Y creo que para una nueva versión de iOS, creo que cambió el tipo de helvética. Bueno, eso ya es meterse en detalles. Simplemente hay muchas tipografías. Por ejemplo, creo recordar que Steve Jobs, en su famoso discurso de la universidad de... no recuerdo ahora, ¿Harvard era? No me acuerdo. Bueno, en su famoso discurso hablaba precisamente de que él, cuando estaba en la universidad, que no llegó a acabarla, seguía yendo a clases que le gustaban. Y una de las clases a las que iba precisamente sobre tipografía. Y en el discurso podéis ver cómo se enorgullece de que antes los ordenadores pues tenían una tipografía básica, siempre la misma. Y según dice Steve Jobs en el discurso, él fue el primero que empezó a darle una especial importancia a la tipografía. ¿De acuerdo? Apple, pues eso es lo que he dicho de la helvética, le da una importancia especial a la tipografía, al atractivo. Y en la web, pues no es para menos. Evidentemente, si le damos una importancia al minimalismo, a la usabilidad, ese término, la usabilidad es la capacidad que tiene algo para ser usable. Suena un poco... no es una definición demasiado correcta, pero es, digamos, la capacidad, a ver si me expreso mejor, la capacidad que tiene una web para que cuando tú entres sea fácil de manipular. O sea, quien hace la página evidentemente tiene unos conocimientos que el usuario medio no tiene. Pero claro, tienes que hacer la página de forma que el usuario medio, que puede ser pues tu suegro, tu cuñado, alguien que no tiene ni idea, pues que pueda manejar fácilmente la página, ¿de acuerdo? O sea, no es subir y bajar el scroll simplemente, sino, ves, aquí tienes esto del menú, aquí tienes para loguearte, para registrarte, tiene que haber cosas sencillas que el usuario no se líe mucho. Entonces la usabilidad pues también está cobrando especial importancia ahora, porque con el minimalismo y con el flat design pues es teóricamente sencillo implantar una buena usabilidad. Si hay pocas cosas que mostrar, esas pocas tienen que ser útiles, pues si no, no estarían siguiendo la tendencia al minimalismo. Por lo tanto, la usabilidad cobra importancia. Y en esos términos, en términos de usabilidad, de flat design, de minimalismo, pues bueno, la tipografía tiene una importancia mayúscula, ya que de lo poco que se ve en la web, el texto no se puede quitar. O sea, tú puedes quitar más o menos alguna imagen, un logo, pero claro, la gente entra para leer, no puedes quitar el texto. Por lo tanto, la tipografía tiene una importancia grande, muy grande. Yo he llegado a leer cosas tan exageradas, luego no sé si será verdad o no, pero bueno, tampoco soy un experto en tipografía, como digo. Pero he llegado a leer que la tipografía de una web es el 90% de la web. Ya eso, pues, según cada uno, pero que veáis que hay toda una reflexión sobre el asunto. Os voy a enseñar también ejemplos de flat design. Ah, esto ya lo he enseñado antes. ¿O no? Bueno, pues se me ha ido la cabeza, no tengo mucha memoria. ¿Veis? Es sencillo. O sea, esto lo ves y es sencillo, es intuitivo. Tú entras aquí y te dan ganas de poner el ratón encima de los cuadrados y ver qué pasa, ¿no? Es muy intuitivo, ¿veis? Muy intuitivo, muy sencillo, con mucha usabilidad. Y claro, la tipografía tiene una especial importancia. O sea, el hecho de que de esta tipografía sea de un tipo concreto o de otro, pues tiene una importancia grande. ¿Veis aquí la tipografía? Es una tipografía concreta. Ahora veremos un poquito más en detalle el asunto. Bueno, vamos allá. Esto es Google Fonts, es el directorio de fuentes de Google, donde podéis usarlas libremente para descargarla o para usarla en vuestras páginas web. Ya sabéis, con la propiedad de CSS Font Face, por ejemplo. Veis que hay varios tipos, serif y sans serif. Bueno, pues lo que yo quería explicar en este vídeo es la diferencia entre serif y sans serif. ¿Qué significa? ¿Qué es eso? Pues el sans es del francés, es sin, es decir, que hay fuentes con serifa y fuentes sin serifa. ¿Qué es la serifa? Eso que suena tan feo. Pues la serifa es, digamos, la colita, lo que se conoce también como el remate. Vamos a verlo, fuentes con serifa. Veis que hay, por ejemplo, no sé si aquí se puede apreciar mucho. El remate es, aquí se ve mejor. El remate es
un pequeño detallito que suele haber en los extremos de las letras. Por ejemplo, está ahí ¿lo veis ahí? Ese recortito, esa puntita, ese detallito. ¿Veis lo que hay encima de la J? Que no acaba de forma plana, sino que hay un giro, una curvita por ahí. Son pequeños detalles que suelen añadirse porque añaden detalles horizontales, o sea, en general ofrecen como un contraste entre lo vertical y lo horizontal. Y claro, como leemos de forma horizontal, pues suele favorecer la lectura, suele favorecer nuestro interés. También ayuda a que las letras individuales sean leídas mejor, porque el cerebro se ve atraído por lo que es diferente, no es algo monótono, no es una lectura monótona, ¿veis? Llego a esta Q y esta Q pues es distinta, no es esta, es distinta. Yo no voy a encontrar una Q normal como esta por ahí. O sea, esta es una Q que llama la atención. Como llama la atención, atrae, al cerebro le gusta, lo lee mejor, lo reconoce mejor porque es distinto a las otras letras, a las otras Qs. Por lo tanto, el cerebro se cansa menos en ese sentido. También estas letras con serifa tienen un mayor contraste con el espacio en blanco. Como digo, es más atractivo, más legible. Normalmente el uso de la serifa está concretado al mundo de los libros, de la impresa, ¿de acuerdo? También se puede usar en la web, ahora detallaremos un poquito más, porque claro, cada tipo de letra se va a usar más en un mundo, en la imprenta o la web. Ahora veremos un poco más en detalle. Luego tenemos los tipos sin serifa. Son estilos de letra, ¿veis? Normalmente más planos, más simples. Bueno, veis que puede ser curvo, o sea, un texto sin serifa puede ser curvo sin problema, pero no tienen esas puntitas en las letras llamativas. ¿Veis esto? Sí, es muy bonito, ¿vale? Es agradable, pero mira esta Q y esta. Se parecen bastante, ¿no? Por ejemplo, no tienen esos remates, esas puntillas que ayudan tanto a la lectura que estábamos comentando antes. Los tipos de letras sin serifa se dicen también planos o de palo seco, también son conocidos así. Normalmente en los libros solo se usan como para dar énfasis, ¿vale? Claro, como es un texto plano que se lee muy fácilmente, pues es para llamar muy fácilmente la atención, para llamarla mucho. Por ejemplo, los libros para mayores, los que tienen dificultades para leer, pues se suelen usar tipos de letras sin serifa, precisamente porque es una lectura más cómoda. Sí, antes decíamos que los tipos de letras con serifa atraían más. Al cerebro le atraía más. Y en cierto sentido el cerebro se cansaba menos. Pero al cerebro lo que resulta más sencillo es leer algo sin serifa, porque no tiene que hacer ese esfuerzo de atracción. Podríamos decir que la serifa no es que el cerebro se canse menos, es que al cerebro le gusta más lo que lee. Y cuando algo te gusta, cuando te gusta hacer algo, no es que te canses menos, pero es que lo notas menos. Es como el que quien dice, sí, estoy trabajando, pero como me gusta lo que hago, no, para mí no es trabajar. Pues es un poco lo mismo, ¿de acuerdo? Bueno, en eso, en general, el estilo de letra sin serifa se adapta bastante bien al flat design que estábamos comentando antes. Más limpio, suele usarse en esas cabeceras. De hecho, según experimentos, el tipo de letra sin serifa se suele leer más rápido, aunque traiga menos. Es un poco lo que decía antes. Es más llamativo el tipo con serifa, más llamativo, atrae más, pero distrae menos al cerebro, digamos. O sea que el tipo sin serifa es una lectura plana. Como digo, esto es muy bonito, pero no te distrae tanto como el otro, aunque el otro pueda ser más bonito, como digo. Bien, vamos a ver. Hay una diferencia importante y es que en las imprentas suele usarse el tipo de letra con serifa y en la web suele usarse el tipo de letra sin serifa, en general. ¿Por qué? Pues la principal diferencia es la pixelación. En un libro, si ponemos una medida, porque he leído un dato importante que me ha llamado la atención, es que si habláramos de pixelación o de, bueno, como queráis llamarlo, de punto de color en cantidad de espacio, digamos, en una imprenta hay unos 1000 puntos por pulgada,
¿vale? En una pantalla hay 100 puntos de color por pulgada, o sea, 10 veces menos. La pixelación es menor, la resolución es menor. Por ejemplo, ahora Apple ha sacado lo del Retina Display y ahí hay 300, o sea, sigue siendo menos de 3 veces la pixelación que hay en una imprenta. Por lo tanto, no hay una resolución tan fuerte en la pantalla, y cuando se usan fuentes con serifa en la web, las pequeñas curvas que tienen las letras, los remates que tienen las letras al final de estas, no se, digamos, renderizan bien, no se pixelan bien, y eso fatiga el cerebro. Eso está estudiado, está comprobado. Por lo tanto, en la imprenta, como la pixelación es mayor, como la resolución es mayor, sí se permite que haya una serifa, porque el cerebro lo lee bien. Entonces, normalmente en los libros encontraremos letras con serifa. En cambio, en la web lo habitual es que haya sin serifa. En la web, en la web, los textos sin serifa se suelen asociar inconscientemente con una sucesión, digamos, de palos verticales consecutivos. O sea, no tienen gracia. Si no tienen remates, pues es un poco complejo lo que estoy hablando, ¿no? Pero cansa más que si tuviera remate. Por lo tanto, aunque es cierto que las letras sin serifa son las que más se usan en la web, porque las de con serifa no tienen una buena pixelación, hay que saber elegir muy bien qué tipo de tipografía queremos en una cierta web. Es importante. Como veis, hay bastantes diferencias. Estamos centrados en la web, porque esto es diseño web. Aquí en general para los textos pues pega más sin serifa, los textos sin serifa. No obstante, para las cabeceras, claro, las cabeceras lo que tiene es que tú no vas a leer mucho la cabecera. O sea, si por ejemplo entras en un sitio importante, una marca, cuando tú lees la cabecera, pues la lees la primera vez. La primera vez, cuando vuelves a entrar en esa página, no la lees, o la lees muy, muy de pasada. Claro, ya conoces la marca. Tú ya sabes que estás entrando en el marca. Tú ya sabes que estás entrando en el país. Tú ya sabes que estás entrando en el mundo. Tú ya sabes que estás entrando en el mundo deportivo, en cualquier página. Ya lo sabes. Tienes asociada esa marca con la mente. Con lo cual, la tipografía de la cabecera, como no va a ser tan leída, se puede permitir que sea más rara, más difícil de ver, más difícil de leer. ¿Por qué no? Sí, se puede permitir, porque va a ser leída una vez. En cambio, el texto, que no se sabe cuántas veces va a ser leído por la gente, más de una vez seguro, en general sí se pone sin serifa, porque cansa menos, porque estaba explicando antes de la resolución. Sin embargo, podréis encontrar por ahí webs de todo tipo. Webs con tipografía con serifa también en el texto, que podría quedar bonito. Imaginad, por ejemplo, claro, es que esto ya depende de cada proyecto. Imaginad una página en la que no hay mucho texto, una página corporativa, por ejemplo, con poquito texto. ¿Hasta qué punto podríamos sacrificar la legibilidad en favor de la apariencia? Quiero decir, un texto no se va a leer demasiado en ese proyecto. Podríamos poner una tipografía con serifa, porque el texto no se va a leer demasiado, no va a cansar demasiado los ojos. ¿Por qué no poner una tipografía un poquito más bonita, aunque cueste un poco más de leer? Se podría hacer, ¿no? Como digo, eso ya depende de cada página. Luego hay páginas que ni las cabeceras tienen serifa, se pone todo en un estilo, como hemos visto antes en el Flat Design, un estilo limpio, claro. Y bueno, eso ya depende de cada proyecto. No sé, lo habitual quizás son, como yo digo, textos sin serifa y cabeceras con serifa. Suele ser lo habitual, pero ya digo, hay de todo, depende ya de cada proyecto. Y como digo, la tipografía es todo un mundo. Os enseño esta última página. Podéis encontrar sobre tipografía montones de páginas. Es todo un estudio. O sea, aquí hay un glosario con términos, ¿de acuerdo? Y bueno, estáis viendo simplemente esta imagen, toda la ciencia que entraña, ¿no? Todos los conceptos, todos los espacios, las puntas, todo tiene su terminología y todo se estudia. Bueno, espero haberos iluminado un poquito más sobre el mundo de la tipografía.
Un par de cosillas antes de acabar. Primera, que una de las fuentes más utilizadas en el mundo de la imprenta es la Times New Roman, que se creó para el periódico Times hace décadas y décadas. Me suena a 1930 o por ahí, no estoy seguro. Y por ejemplo, una de las tipografías más conocidas en el mundo web es, por ejemplo, por decir una, la Verdana. Otra podría ser la Arial. En fin, ya hay unas cuantas. Normalmente Windows suele traer, digo Windows porque es el sistema más usado, que no se me enfaden los de Linux o Mac, por ejemplo. Windows suele traer unas tipografías ya insertadas en los sistemas operativos. Arial, Tahoma, en fin, las suyas. Y claro, CSS trajo como avance la propiedad FontFace. Y la propiedad FontFace permite que en el diseño web se pueda usar una fuente distinta. Por ello se creó, por ejemplo, Google Fonts. O sea, tú puedes coger una fuente de ahí y usarla en tu diseño web perfectamente, sin ningún problema, lo cual hace que las webs tengan una mayor individualidad, una mayor belleza, por lo tanto. Y bueno, eso ya lo veremos otro día, el uso de FontFace. Y bueno, simplemente añadir que no hay mejores fuentes que otras, hay muchísima variedad de todo tipo. Lo ideal es que cada proyecto, cada marca tengas una tipografía que enfatice la atmósfera de la web, el aspecto general de la web. No hay una tipografía concreta, perfecta para cada sitio, es la más adecuada. Incluso el contraste entre tipografías también es importante, ya que no suele usarse más de 2 o 3 tipografías por página. No, lo ideal no es meter 20 tipografías por página, meter 2 o 3, una para el texto, otra para la cabecera, una para la cabecera general, perdón, para el logo, otra para las cabeceras, pero tampoco hay que meter muchas. Es importante el contraste, es importante que haya una imagen general. Como digo, las mejores fuentes son aquellas que logran que el lector no se fije en ellas, sino en el mensaje que el texto está intentando transmitir. ¿De acuerdo? Bueno, pues muchas gracias por leerme, sobre todo por oírme. Y nada, espero que os haya gustado este vídeo y nada más. Hasta luego.